marzo del 2010 participé de una expedición que remontó los ríos Paraná y Paraguay, de Buenos Aires hasta Asunción, llevando a bordo una mezcla inusual de artistas e investigadores científicos y sociales, argentinos, paraguayos y españoles. El recorrido llevó un mes, dedicado a estudiar una parte esencial de esta inmensa cuenca que nace en el Mato Grosso y desemboca en el Río de la Plata, reuniendo aguas desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico. Es el mayor humedal del planeta. Es vía de comunicación, fuente de agua potable, de energía y alimentos para más de 40 millones de personas. Es una vena fundamental de Sudamérica y está hoy en el umbral de una gran transformación. La expedición se llamó Paraná-Raangá y este es un diario de esa experiencia. En las riberas de los ríos Paraná y Paraguay se encuentran una serie de ecosistemas de gran biodiversidad denominados humedales. Un humedal es una zona de tierras generalmente planas en las que la superficie se inunda permanente o intermitentemente, dando lugar a un ecosistema híbrido en el que conviven tierra y agua. El eje de los ríos Paraguay y Paraná, desde el Gran Pantanal hasta el Río de la Plata, es el gran sistema de humedales del Valle Central de la Cuenca del Plata. Este sistema de humedales es el mayor de todo el planeta. Se extiende por 3.400 kilómetros desde Mato Grosso hasta el Río de la Plata. Abarca zonas climáticas tropicales, subtropicales y templadas antes, que ahora por el cambio climático es prácticamente todo subtropical. Y yo lo considero el mayor tesoro natural que tiene la Cuenca del Plata, es este gran sistema de humedales. Es el responsable principal de la regulación de los cauces de los ríos Paraná Medio, Inferior y Paraguay. Sin este sistema de humedales, estos ríos crecerían muy rápidamente y durante las sequías tendrían muy poco caudal. Los humedales son sistemas diferentes a lo que son ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Son sistemas sometidos a inundaciones recurrentes y permanentemente o por largos periodos de tiempo están cubiertos con una película de agua que puede ser de origen de lluvias, de desbordes de ríos o incluso por alimentación de napas freáticas, de agua subterránea. En el mundo los humedales ocupan aproximadamente el 5% de la superficie terrestre. En Argentina, estimaciones que hemos hecho nos dicen que los humedales abarcan aproximadamente el 21% de la superficie del territorio nacional, lo cual nos habla de una gran importancia de estos ecosistemas a nivel de territorio. Las mayores ciudades de la Cuenca del Plata están prácticamente en la vera de este sistema de humedales. Asunción, Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Montevideo. Y el sistema de humedales produce agua limpia, es decir, es un procesador biológico de contaminantes del agua y esa es la razón por la cual el río Paraguay, por ejemplo, tiene una calidad de agua relativamente alta, a pesar de todos los efluentes industriales y cloacales que se derraman directamente y sin tratamiento al río, gracias al tratamiento natural que hace de esos efluentes los sistemas de humedales. La importancia que tienen estos ecosistemas es que brindan servicios ambientales fundamentales y son varios los servicios que prestan. Entre esos servicios tienen que ver la depuración del agua, la capacidad que tienen de regular crecidas. De hecho, el régimen de crecidas de los ríos Paraguay y Paraná, esas dos crecidas nunca se juntan por la amortiguación que dan los humedales que funcionan como grandes esponjas. En cuanto a cuestiones de biodiversidad, como decía antes, son altamente productivos, ya sea en fibras vegetales y por lo tanto lugares ideales para la reproducción de peces, sitio de aves acuáticas migratorias. Son ecosistemas, por lo tanto, que cualquier alteración en el régimen hidrológico impactan directamente
en su biodiversidad, porque dependen fundamentalmente del agua. Se llaman servicios ambientales a los servicios que ofrecen los ecosistemas naturales a todos los seres vivos. Quizás por ser gratuitos, fueron ignorados por la economía tradicional durante siglos. Pensados como eternos e inagotables, su enorme importancia fue despreciada por no tener valor de mercado. La calidad de estos servicios depende del funcionamiento saludable de los ecosistemas y de su biodiversidad. Cuando los ecosistemas se degradan, también se degradan los servicios que prestan. Uno es parte del ambiente donde vive y no la contrapartida de que el ambiente donde uno vive, las porciones de ambiente le pertenecen a fulano o a mengano. ¿Qué es lo que realmente ocurre? En todo caso, el río es agua y es parte de la gente, ¿no? El agua en sí. De modo que toda esta cuestión de la costa que tiene dueños, ¿no es cierto? Y el modo en que se ha llegado a tratar el río, toda la industria y toda la zona portuaria, para toda esa concepción, el río es un vertedero de desechos. Es decir, es un sistema muy complejo que yo creo que no se le da el valor que tiene y que no se razona correctamente de qué significa para la vida del entorno la vitalidad del río. A bordo del barco, Lía Colombino, museóloga paraguaya, abre la discusión sobre la importancia de los humedales. Ese ecosistema de alguna manera está regulando un montón de cosas y tiene efectos en un montón de lugares más allá de ese microsistema. O sea, los humedales de Paraguay, Argentina, los esteros de Liberay también son reguladores. Si nosotros intervenimos demasiado en esos ambientes muy frágiles, no sabemos realmente qué consecuencias puede llegar a tener. Si por algún motivo se desregula el humedal, por decirte uno de los efectos nomás, calentamiento global, porque el humedal es un fijador de carbono. Una de las funciones más importantes que tienen los humedales es su capacidad de fijar carbono atmosférico y almacenarlo. Generalmente se piensa que los bosques son los capturadores de dióxido de carbono por excelencia. Y sin embargo hay ambientes que sin ser bosque y al contrario estar dominados por vegetación herbácea son muy eficientes capturadores de carbono. En los últimos años, debido al avance de la soja y posibilitado por la Ley de Arrendamientos de Tierras Fiscales, se ha intensificado el uso de los humedales para pastoreo, llegando a pasar de 15.000 a 250.000 cabezas de ganado en la zona de islas frente a Rosario, con un serio impacto en el ecosistema. Esa contaminación de suelo y agua, ¿por qué hablamos de contaminación? Porque fundamentalmente todas las heces del ganado lo que aporta es una gran cantidad de nitrógeno y fósforo. Si bien el nitrógeno y fósforo son fertilizantes y muy buenos en zona continental, en una zona de islas puede producir lo que se conoce con el nombre de eutroficación. O sea, ¿qué va a pasar? Empieza a haber un crecimiento muy fuerte de algas. Ese crecimiento de algas hace que el agua se ponga cada vez más turbia, no pasa la luz, no crecen en el sedimento o en el ventos las plantas acuáticas, se reduce el oxígeno y los peces por debajo de 4 miligramos por litro empiezan a morir. Si bien eso no se va a producir en la corriente del río, precisamente por la dilución del Paraná, sí en los riachos, como nosotros podemos estar viendo, en esos riachos donde el agua está estancada, tenemos dos casos, dos tipos de contaminación. Uno es ese, después el otro es que se comenzaron a producir incendios en pastizales en general. Todos eran producidos precisamente por la gente que criaba el ganado en las islas, ¿no? Para obtener pastura nueva y demás. Estos incendios han producido unos efectos a nivel de contaminación, ya no solo estamos hablando de contaminación de suelo y agua, estamos hablando de contaminación de aire. Y aquí era normal ver, por ejemplo, nutrias o escuchar, estar así charlando entre nosotros y por sentir silbar un capricho a 30, 40 metros. Todo eso se ha perdido aquí. Y se ha perdido en muchos lugares de la ribera
de este río. Lamentablemente, hemos perdido los yacareses. En gran parte por la depredación por los cueros y la carne, pero en muchos, que son la mayor parte de los casos, por esa moda, digamos, de utilizar los campos en tierra firme para hacer soja, que los ganaderos ya pasaron a ser agricultores. Claro, aquí tienen las pasturas gratuitas, prácticamente les cuestan nada. Aquí lo único que tienen que hacer es traerlos en barcos aquí, largar los animales aquí y periódicamente vacunarlos. Además, es una isla que naturalmente era un humedal, tenés que andar quemándola para que el pasto reviva, bueno, y ahí hay lo que estás cambiando es el sistema, un sistema que se equilibra solo, lo transformás en productivo así de muy alta carga, y entonces ahí ese lugar deja de funcionar como estaba funcionando. ¿Y con las crecidas qué hacen? Y bueno, ahí vienen los grandes dolores, como hace un par de años atrás que murió tanto ganado, pero en realidad no murió porque no se pudiera sacar, no se quiso sacar. Los grandes ganaderos que no quisieron sacar la hacienda porque era mucho el dinero que perdían en la cosecha de soja que ya la tenían prácticamente encima. Las vacas pasaban boyando por aquí, podridas. ¿Cuántos chicos necesitaban esa carne y era pasto para los caranchos, para las palometas y para contaminar el agua del río en definitiva? El río Paraná está mutando hacia una hidrovía y eso va a traer una enorme cantidad de modificaciones en la cultura, en la política, en la economía, en la vida cotidiana de las personas. El registro de esas modificaciones nos va a dar la posibilidad de ver el futuro con mayor claridad, que es como un gran objetivo de esta expedición también. La hidrovía Paraguay-Paraná es un megaproyecto entre Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay para facilitar el tránsito de grandes embarcaciones desde Puerto Cáceres, en Brasil, hasta Nueva Palmira, en Uruguay. Si bien el desarrollo de la navegación aumenta la comunicación, intercambio y crecimiento de la zona, hay serias consideraciones en cuanto a la escala, la manera en que se realice esta vía. Una de ellas es la destrucción de un área importante del Pantanal. El Pantanal, compartido entre Brasil, Paraguay y Bolivia, es uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad del planeta. Cubre aproximadamente una superficie de 195.000 kilómetros cuadrados. Más del 80% del valle de inundación del Pantanal queda sumergido durante la época de lluvias, nutriendo uno de los más diversos sistemas biológicos de especies animales y plantas acuáticas. El proyecto industrial Hidrovía Paraguay-Paraná es facilitar que los grandes trenes de barcazas que transportan dos tipos de mercaderías, el mineral de hierro y manganeso de los grandes macizos del Urucum y el Mutum, y la soja que se produce en prácticamente toda la cuenca hoy en día. Eso para nosotros no justifica la destrucción de los grandes sistemas humedales que son la principal riqueza de como 40 millones de personas que vivimos aquí a lo largo de estos ríos. Porque no, lo primero que salta en internet cuando uno pone la palabra río Paraná no es el río Paraná, sino la hidrovía. Nosotros vemos paisajes que son diferentes de Santa Fe al sur y de Santa Fe al norte, que tienen que ver también con que ese río que ya está concesionado no está dragado todavía. Es decir, cuando se drague de Santa Fe a Asunción, que no va a faltar mucho para que se drague de Santa Fe a Asunción, vamos a ver, estoy seguro, vamos a ver muchos más barcos y vamos a ver mucho más plantación industrial a diestra y siniestra. ¿Qué hacemos concretamente para que esto no se convierta en una hidrovía?
cuáles son los problemas, que sea una vía de comunicación, que es algo que nosotros queremos, que no sea una hidrovía, que es algo que no queremos, que se mantengan ciertas cosas y otras no. Digamos, ¿qué se hace? ¿Cómo se mantiene el desarrollo? Y al mismo tiempo se mantiene este paisaje. Bueno, pero estas son preguntas que no se hacen. Cuando vos hablas de desarrollo, vos tenés que preguntarte ¿cuánta gente gana con ese desarrollo? O sea, si mi país tiene tantos habitantes, o si esta zona tiene tantos habitantes, y la soja va a traer tantos miles de dólares, ¿con cuánto va a quedar cada uno? O sea, a nosotros no nos desarrolla. Yo no sé, digo, yo no sé el impacto ahora. Va a venir la hidrovía los ingenieros ambientales. No solamente el dragado del río para que grandes buques lleguen, sino también hay una intervención muy grande en el Pantanal que se va... débil. Es una dinamita, o sea, es como si fuese, el Pantanal es una batea de agua y tiene un tapón, que es una cosa en el medio que lo que permite es la regulación más o menos natural del caudal. Van a dinamitar ese tapón, con lo cual se drena gran parte del agua. Para nosotros, la zona de Brasil, Bolivia y Paraguay, es una catástrofe ambiental muy grande. Tiene razón, la hidrovía es un proyecto de varias etapas. Aún hay una etapa que está funcionando, que es la hidrovía, digamos, Nueva Palmira, Santa Fe. Se draga el río continuamente, pero falta la segunda y tercera etapa. Y la tercera etapa es la más compleja, que es el río Paraguay, que tiene un lecho de piedra en muchos lugares. Muy meandroso. Claro, y se lo quieren rectificar y eliminar el lecho de piedra mediante la dinamita. Esas rectificaciones de meandros afectarían grandemente toda esta masa de agua que en periodos de crecida bajarían con mucha más velocidad. Y no estamos hablando directamente de haber tocado el Pantanal allá arriba, sino que simplemente por debajo del Río Negro, nomás ya en territorio paraguayo. Claro, incluso hasta el tramo del Paraguay inferior mismo. Tiene una cantidad de meandros que pasamos con el barco, que eran curvas muy pronunciadas, que bueno, que es lo que regula, ¿verdad?, el flujo de agua, que va a cambiar completamente al cortarlo y hacerlo recto. Hay dos puntos fundamentales que nos preocupan en términos ambientales con la hidrovía. Uno son los 5 puntos rocosos que hay sobre el río Paraguay, que en el caso de que esos puntos rocosos se draguen y se vuelen las rocas, varios especialistas han dicho que eso puede generar alteraciones hidrológicas muy importantes, porque estas rocas actúan como controles geomorfológicos del río y por lo tanto en épocas de aguas bajas, por ejemplo, generan una fuente importante para retener gran porción del agua y por lo tanto para mantener vivos los humedales. Entonces ese es un punto en el cual nosotros pensamos que debiera descartarse definitivamente no tocar ni un solo punto rocoso. El impacto potencial en los humedales puede ser muy grande y es muy difícil de predecir, pero lo más probable es que se produzca una gran disminución en el área total de los humedales. Esto significa menor capacidad de almacenamiento de aguas decrecientes, menor capacidad de regulación del caudal de los ríos, menor caudal en las épocas de sequía y menor producción de vida, o sea, menor producción de pesca y menor producción de agua limpia. La otra cuestión es este tramo justamente, este tramo que está siendo dragado en los últimos años, extrayendo volúmenes de sedimentos, digamos, de una intervención muy importante en poco tiempo, siendo que este es un sistema que se dejó de monitorear, se dejó de medir, por lo tanto no se puede seguir tampoco satisfactoriamente cuál es el impacto que provoca este dragado, puesto que no se cuentan con datos suficientes de base. En este momento el río está a 34 pies y la propuesta es profundizarlo a 36 pies. Nunca se presentaron en audiencias públicas estudios de impacto ambiental con respecto al dragado y además es la única concesión del país en la cual nunca se generó, se creó el órgano de control como correspondía. El aumento de la navegación fluvial es importante en los últimos años. Se estima que aproximadamente 400 barcos de gran porte están pasando mensualmente por el río y combinando embarcaciones de todo tipo, pero sobre todo aquellas de gran porte que generan un oleaje muy importante, o sea, aumentan la fuerza del agua sobre las costas y en los últimos años ha habido un desmoronamiento de costas
Y en el caso más al norte de la hidrovía, por ejemplo en el río Paraguay, que es diferente al río Paraná, o sea, el río Paraguay es un río más plano, mucho más encajonado, es mucho más sensible todo lo que es peces y vida acuática con respecto a la navegación. Y expertos que están estudiando toda la parte biológica de peces en esa zona indican que como máximo se podría permitir el paso de una barcaza por semana como para que el sistema pueda restituirse y no altere la vida acuática. Sin embargo, uno viendo las proyecciones de volúmenes que se piensan extraer con la hidrovía en épocas de periodo de cosecha pico, pueden estar pasando en esos sitios de 8 a 9 trenes de barcazas por día. Entonces esto seguramente va a generar un impacto importante en todo lo que es la diversidad biológica de la zona. Este mapa es una gran novedad porque es la patria guaraní, que va desde el Atlántico hasta Bolivia. Eso rosado no es para distinguir el Brasil de Paraguay, sino es todo soja. El área guaraní es todo soja. En el barco, el debate se extiende por horas, complejizándose y enriqueciéndose con las opiniones de antropólogos, geógrafos, ingenieros, músicos, escritores y sociólogos sobre la importancia de la preservación de la riqueza natural y el impacto en las comunidades de la región. Hoy nosotros, este planeta tiene capacidad para dar de comer al doble de población de lo que tenemos. Entonces, ¿para qué seguir explotando tanto si ya tenemos comida? ¿Quién se beneficia? 3 empresas son las dueñas de 4 granos que alimentan a toda la humanidad. Y eso, escúchame, eso ya es más jodido. Lo primero que tener en cuenta es que no existe la soja. Y no existe el problema de la soja sino definido por el territorio en el cual se habla. Yo hablo de la soja en la región pampeana, no trae muertos, no trae esas cosas. Yo hablo de la soja en el noroeste de Argentina, trae una deforestación fenomenal. Yo hablo de la soja en Ciudad del Estero y es una expulsión de los campesinos. Yo hablo de la soja en Paraguay. Entonces, fíjate vos, en la Argentina hay 71.000 productores de soja, que antes producían maíz, vacas y ahora producen soja. Eso no ha cambiado. Y eso está sobre todo en la región pampeana. O sea que no podemos hablar de la soja en general, porque tenemos que empezar a... También uno puede ver que hay muchos intereses y mucha plata, digamos, no hace falta ser economista para darse cuenta que hay mucha plata. Y que cuando hay mucha plata en el medio, bueno, las creencias son apoyadas de distintos lugares. También habrían sido posibles políticas para transferir la enorme rentabilidad de la soja al tambo y a producción de carne, y sin embargo no se hizo. Entonces, quiere decir que, porque estamos perdiendo, estamos sustituyendo por el solo cultivo de la soja, y vamos a tener que importar leche, importar carne, si la rentabilidad es tan grande. Se ha ido descubriendo, digo desde una lógica eurocéntrica, que hay otras formas de entender el progreso, el desarrollo, el devenir de las cosas, ¿no? Y por tanto los pueblos originarios o las comunidades indígenas tienen otra lógica del concepto de progreso, otra visión de la relación con la tierra, con el entorno, por lo tanto que esa visión de extracción de recursos de la naturaleza para beneficio del hombre era una visión antropocéntrica que no tenía por qué coincidir con otras visiones del mundo que hemos ido descubriendo, repito, desde una lógica eurocéntrica que existen. Entonces yo creo que hay muchos elementos, ¿no?, que explican que el debate medioambiental sea un debate que hoy no puede estar alejado de otros debates, tiene que estar incorporado.
pampa en todo el país. O sea, la pampa es la pampa, pero los humedales no son la pampa, los bosques nativos del norte no son la pampa, y en estos últimos años como que estamos pampeanizando el país. A los humedales se los sigue viendo como un lugar que tiene que ser, digamos, aprovechado productivamente para generar dinero, y no se valoriza los servicios ambientales que este ecosistema, digamos, nos provee y del cual necesitamos fundamentalmente. Y si nosotros vamos a empezar a hacer, digamos, determinados usos con un criterio de continente y vamos a ir de alguna manera destruyendo esas funciones ecológicas que tiene el humedal, a la larga nos vamos a seguir perjudicando a nosotros también, pero parece como que eso todavía no alcanza a verse y que prima todavía un criterio productivista y a corto plazo. En el fondo es un problema de sentarnos, pero en serio, a nivel regional, ni siquiera a nivel país, de qué es lo que va a pasar con nuestros ríos limítrofes. Transformarlos simplemente en algo que ya son, normalmente, hidrovías, o mantenerlos realmente como ecosistemas acuáticos. Una cuestión importante de este proyecto industrial Hidrovía Paraguay-Paraná es que solo beneficia, y esto marginalmente, como explicamos antes, a las grandes empresas que tienen trenes de barcazas, y a las empresas sojeras y a las empresas mineras. Entonces, los sistemas de navegación que son adaptados al río y que son utilizados tradicionalmente a lo largo de todos nuestros ríos benefician a grandes cantidades de nuestra gente. En cambio, este proyecto y estos sistemas de navegación de grandes trenes de barcaza solamente sirven para grandes compañías, no para la gente de la cuenca. La conclusión es que tenemos que adaptar los sistemas de navegación, es decir, los barcos, al río, a la gente y a sus necesidades, y no los ríos a sistemas de navegación que son impuestos por intereses económicos de sectores muy minoritarios. Mientras los ingresos que genera la explotación y extracción de los recursos naturales son considerados como ganancias para un sector, las pérdidas o costos indirectos son compartidos por todos. Hasta hace unos pocos años, estas tierras inundables eran vistas como improductivas. Hoy conocemos el valor de los humedales, su importancia vital para la salud, el crecimiento y el bienestar de todos los seres vivos de la región. Y es nuestra responsabilidad defenderlos.